El CIA está informando. ¿Qué está pasando en las calles? ¿Qué está pasando en las calles? Mi querido Juan de Dios Barrero, JB Studios, con el micrófono del CIA. Está acompañando al alcalde Carlos Fernando Galán desde el norte de la capital de la República. El balance de lo que ha sido precisamente esta jornada de racionamiento. Habla el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Señor alcalde, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo a Natasha Bendaño, gerente del acueducto, a todo el equipo directivo y operativo del acueducto que nos acompaña hoy, a los periodistas, y voy a ser breve. Después de un año de la peor crisis de agua que ha tenido Bogotá en su historia, podemos anunciar hoy que mañana a las 8 de la mañana termina el racionamiento de agua en Bogotá. Ha sido, como les digo, la crisis más compleja que ha enfrentado la ciudad en términos de escasez de agua. Nosotros sabemos que fue un año muy complejo, muy difícil para todos. Fue un año que afectó la calidad de vida de los habitantes de Bogotá. Un año que implicó sacrificios para muchos. Pero gracias a las decisiones técnicas que se tomaron en Bogotá, que tomó el acueducto, gracias al comportamiento ciudadano, gracias al racionamiento, gracias a la capacidad que se ha empleado en Tibitoc, hoy podemos dar por superada esa crisis que vivió Bogotá. Es una gran noticia, pero creo que es momento para reflexionar sobre lo que significa lo que vivimos. Nosotros en Bogotá tuvimos el año más seco en registro en el año 2024 en términos de afluencias al sistema de abastecimiento de agua. Me refiero al sistema Chingaza particularmente. Las afluencias del 2024 fueron las más bajas que tenemos desde que hay registro de las mismas. Y eso fue lo que nos llevó a la situación que hoy, afortunadamente, gracias a las medidas, podemos superar. Yo quiero hacer énfasis en varias cosas. Uno, en un agradecimiento al equipo del acueducto. Por eso nos acompañan algunos operarios hoy. Ese trabajo diario de cerrar, de abrir, es muy complejo. Llevó eventualmente a garantizar, como lo hicieron, que la reducción de afectación por cuenta de la medida se materializara. Es decir, no hubo tantos daños gracias a la labor técnica que logró el acueducto cumplir. También debo mencionar que las decisiones siempre fueron tomadas con criterio técnico, con evidencia. Nunca nos dejamos llevar por algún tipo de, digamos, posiciones políticas que tuvieran algunos actores. Siempre las hubo y entendíamos que las hubiera, pero la guía nuestra, la Biblia nuestra para tomar decisiones aquí fue el criterio técnico del acueducto. Nosotros nos pusimos unas metas que esperábamos cumplir. Ustedes me preguntaron muchas veces cuándo se podrá levantar y les dijimos cuando así lo indiquen los indicadores, básicamente. Y eso tenía que ver con el criterio que el acueducto nos dio de garantizar que se iniciara el nuevo año hidrológico. El nuevo año hidrológico arrancaba entre finales de marzo, principios de abril. Ya tenemos indicios claros, contundentes de que se cambió la tendencia, inicia el nuevo año hidrológico. Entonces yo, como les dije, iba a ser breve. Hoy el sistema Chingaza está por encima de lo que estuvo en años como el 2024, el 2019, muy cerca de lo que estuvo en el año 2007, 2014. Chuza particularmente, que es el corazón del sistema Chingaza, hoy está por encima de los años 98, 2005, 2006, 2007 y 2024. Entonces, esto se logró, repito, gracias a la labor técnica del acueducto, a sus operarios, al comportamiento ciudadano, a quien le queremos agradecer por el sacrificio y por el apoyo que necesitamos continúe, porque si bien superamos la crisis del agua, tenemos que cambiar el comportamiento definitivamente y garantizar que reducimos definitivamente el consumo del agua. Entonces, es el anuncio que quería hacer y le pido a Natasha, como gerente del acueducto, a quien le agradezco además por haber liderado este proceso desde el acueducto, su paciencia ante también las peticiones que yo le hacía permanentemente de información, de datos y de escenarios, y su compromiso con todo el equipo del acueducto para garantizar que se superara la peor crisis que ha vivido Bogotá en su historia de agua. Entonces, gracias a Natasha, a todo ese equipo, y por favor expliquémosle a Bogotá cómo se logró esto, cómo estamos hoy, y también hablaremos ahorita de las medidas que estamos tomando de largo plazo, que ya no es las medidas coyunturales de racionamiento, sino el largo plazo que permitirá que Bogotá no vuelva a enfrentar una crisis como esta en los próximos años.
Señores oyentes de Radio Auténtica, Radio Mundial 1370M, se levanta el tema de racionamiento mañana a partir de las 8 de la mañana. No más racionamiento en Bogotá. Natasha Avendaño, gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de la capital de la República. Vamos a hacer un balance de todos modos de lo que ha significado este año de racionamiento, que como lo mencionó el señor alcalde, a partir del restablecimiento del turno 9, que se dará mañana a las 8 de la mañana, ya no volvemos a implementar la medida de restricción. Cerramos el racionamiento con 34 ciclos de restricción efectivos en los 9 turnos en los que dividimos la ciudad. El consumo de agua antes de iniciar la restricción estaba más o menos en unos 17,72 metros cúbicos por segundo. El consumo estimado para este año 2025 está por encima de los 18 metros cúbicos por segundo sin racionamiento, pero durante lo que arrancó, desde que arrancó el racionamiento, es decir, este año completo de restricción, el consumo ha estado en promedio en 16,24 metros cúbicos por segundo, es decir, cerca de 1,8 metros cúbicos por debajo de lo que sería el consumo sin restricción. Y esta cifra es importante porque a pesar de que levantemos las medidas, tenemos que hacer y reiterar el llamado a la ciudadanía a no perder los buenos hábitos de consumo que aprendimos durante este año, que fue un año difícil, que fue un año con muchos retos, pero que también creo que lo importante es mantener ese buen comportamiento. Estos son por encima de 46 millones de metros cúbicos ahorrados entre todos los bogotanos con la reducción obligatoria por la restricción, pero también por el cambio de comportamiento de los usuarios. Y esto es el equivalente casi que a 19.000 piscinas olímpicas. Estos datos están ayer. Con los datos de consumo del día de hoy podemos estar llegando a las 19.000 piscinas olímpicas ahorradas. Estos datos sí están frescos, 6 de la mañana. El total almacenado en el embalse de Chuza son casi 80 millones de metros cúbicos. Esto en abril, solamente en los 11 días que van, o 10 días que van corridos del mes de abril, logramos tener 10 millones y medio de metros cúbicos de afluencias en el embalse de Chuza. Y esta fue una de las razones que nos llevó con este seguimiento que en los últimos días hemos monitoreado más intensamente, a poder anunciar que con el cierre del ciclo 34 podemos levantar la medida de restricción. Y es porque lo veremos más adelante gráficamente, pero recuerden que cuando anunciamos la medida hace un año, uno de los objetivos era lograr tener agua para terminar el 24 y llegar con agua suficiente para el inicio del año hidrológico 2025. Y para poder tener esa tranquilidad de levantar es porque tenemos agua suficiente para el 25 y llegar al inicio del año hidrológico de 26. Y esto se nos da la tranquilidad si tenemos un promedio de afluencias para los meses que vienen, es decir, de abril a marzo del 26, por encima del 80% del histórico. En este momento, con esas afluencias del mes de abril, estamos llegando al 88% del histórico, y por eso es la segunda razón para poder tomar esta decisión de, con el cierre del ciclo 34, avanzar en el levantamiento de la medida. Poco más de información. Hoy tenemos más o menos 118 millones de metros cúbicos con respecto al 11 de abril de 2024. Es decir, muchísima más agua de la que teníamos el año pasado. En porcentajes lo vemos en las barritas. El año pasado el sistema Chingaza estaba en 16,52. Hoy amanecimos con el 40,8% de llenado. Entonces, esa diferencia nos da esa tranquilidad de que efectivamente iniciamos el año mejor. Lo hemos venido a lo largo de este primer trimestre, que cerró anunciándolo con el señor alcalde, que las condiciones hidrometeorológicas han estado mucho mejor, y eso se refleja en que efectivamente tenemos más agua y que tenemos 9 millones de metros cúbicos por encima de la curva de operación del sistema. Estas son las afluencias. Aquí viene otra de las razones por las que efectivamente se confirma por parte de los datos y de la comparación de los datos desde el equipo de abastecimiento de la empresa. Los meses de enero, febrero y marzo, que son los últimos que están a la derecha de la gráfica, vemos como la barra roja, que son las afluencias reales, han estado en todos los meses por encima de la barra azul, que es las afluencias históricas para ese mes.
lo hemos dicho y lo he dicho yo en muchos escenarios, enero, febrero y marzo son los meses secos. Si miran las barras azules, son las barras más bajas de los 12 meses del año. Y efectivamente en todos estos meses hemos tenido más de lo que históricamente sucede y esto también es otra de las razones que nos lleva a evidenciar que se viene consolidando pues ese cambio hidrometeorológico en el sistema, porque es una condición muy distinta a la que sufrimos el año pasado. Este trimestre, como se los mencionaba, ya para ponerle números, superó en 23% el promedio de lluvias histórico del sistema Chingaza. Resultado que va en la dirección que esperábamos y que efectivamente nos alejaba cada vez más de la posibilidad de tener que extender o de mantener la restricción, y de ahí las decisiones que tomamos. Las últimas dos razones que son contundentes esta es la curva guía que hace unos meses de hecho empezamos a publicar en redes del sistema completo. La curva azul es la suma del sistema del embalse de Chuza y del embalse de San Rafael. La curva amarilla es la situación que vivimos 23, 24, 24, 25. Si se dan cuenta, estuvimos por debajo todo el tiempo. La línea roja es lo que denominamos en su momento el día cero, que era de que llegara a ese 36% de llenado del sistema, debíamos endurecer las medidas. Y la lineecita negra es lo que hemos vivido desde que iniciamos el periodo de restricción hace un año, y cómo hace más o menos una semana cruzamos esa línea óptima de operación del sistema, lo que nos da esa tranquilidad de tener 9 millones de metros cúbicos por encima de ese nivel óptimo de operación. Y finalmente, para terminar de sustentar las razones para estar tranquilos con el levantamiento de la medida, tenemos los escenarios en los que se proyecta cómo será el comportamiento de nuestros sistema de almacenamiento, en particular del embalse de Chuza, una vez levantemos la medida, y si tenemos como mínimo, como se los mencioné ahora, el 80% de afluencias en los meses que siguen, llegaremos al inicio del año hidrológico 2026 por encima de la curva guía. Es decir, tenemos la tranquilidad que levantando la restricción el día de hoy, a partir de mañana, y con una proyección de lluvias y de afluencias en el sistema Chingaza que esté por encima del 80% en los meses que quedan hasta el nuevo año hidrológico, vamos a llegar con una situación normal y que nos permita tener la tranquilidad, sobre todo, de garantizar el abastecimiento con la calidad de siempre para todos los bogotanos y los 12 municipios de la Sabana. Acá recordar además que estamos en una condición de operación totalmente diferente que nunca había tenido la empresa, y es un Tibitoc fortalecido, un Tibitoc a punto ya de terminar su obra de optimización y con una garantía de agua potable de hasta 10,5 metros cúbicos por segundo, un Tibitoc que va, como lo ha hecho este año pasado, a hacer el respaldo de abastecimiento de la ciudad, pero ya de una manera permanente y garantizando la calidad. Y por el otro lado, pues permítanme insistir en la necesidad de fortalecer ese cambio en nuestro comportamiento con el agua. Ahora entramos a Semana Santa, va a haber mucha gente que viaja, las recomendaciones de garantizar que se cierran todas las llaves y se va, de no dejar puntos abiertos que puedan generar fugas, pero que al regreso de Semana Santa y los que se quedan, no se les olvide que este cambio del comportamiento y este cambio de nuestra relación con el agua tiene que ser permanente. Ya no hay restricción impuesta, pero hay restricción que cada uno debe garantizar que sigue acogiendo, pues no solamente para cuidar el bolsillo, como muy seguramente en muchos hogares sucedió, sino para cuidar el agua y cuidar el medio ambiente, como lo hemos venido promoviendo desde hace un año. ¿Qué acciones entonces estamos haciendo para garantizar la seguridad hídrica? Esto es muy importante porque es bueno que bien, esta fue la medida coyuntural y esta fue la medida que tomamos y que vimos que dio contundentes resultados, y que gracias a la restricción y al cambio de comportamiento tenemos más de 118 millones de metros cúbicos de agua con respecto al año pasado, y esas acciones son en varios frentes.
que en este mismo escenario hemos anunciado varios de ellos. Uno es las acciones contundentes que ha venido alentando la empresa frente al robo de agua, frente a la defraudación de fluidos, las conexiones ilegales, la alteración de los equipos de medida. En 2024 y lo que va del 2025 llevamos más de 2.300 operativos contra la defraudación de fluidos. Esos son más de 2.600.000 metros cúbicos recuperados de agua, que son cerca de 16.700 millones de pesos. En varias localidades, esto no ha sido solamente focalizado en toda la ciudad, con el apoyo contundente de la Policía del Agua y también un agradecimiento a la ciudadanía que ha denunciado estos casos y que se ha preocupado por, obviamente, contarnos y estar muy atentos, no solamente contra el desperdicio, sino también contra el robo que le hacen a la ciudad. Estamos trabajando desde octubre del año pasado con una mesa de cooperantes internacionales que se han basado no solamente en traer colaboración de expertos internacionales que han acompañado crisis incluso peores que la nuestra en otras latitudes, pero también que se han apoyado con más en expertos nacionales, que han contratado academia y expertos que hacen parte de Colombia, que conocen las realidades del sistema de Bogotá. En 6 frentes de trabajo, pues la modelación del sistema hídrico en consideraciones de cambio climático. Esto nos permitirá tener la información suficiente para tomar las decisiones e iniciar las acciones adecuadas en cuanto a la ampliación del sistema Chingaza, en cuanto a la dedicación del abastecimiento probablemente desde Tominé a Tibitoc, y hacer aún más redundante y más resiliente el sistema norte de abastecimiento para la ciudad de Bogotá y, por qué no, para la exploración en el mediano plazo de la ampliación del sistema sur en el páramo del Sumapaz. El estudio de aguas subterráneas, ya tenemos los términos de referencia que nos permiten pasar a la siguiente fase, ya sabemos cuál es la información que hay en este momento, qué es lo adicional que se requiere estudiar. Ya sabemos que es un estudio que puede demorarse más o menos entre 1 año y medio y 2 años en ejecutarse, que puede costar por encima de los 1,4 millones de dólares. Estamos en esa gestión con los otros cooperantes internacionales que manifestaron su intención de apoyar a la ciudad en este estudio, y esto va a ser fundamental para poder de una vez saber a ciencia cierta si en la ciudad sabemos que hay agua subterránea, pero cuál es su calidad y cuál es esa capacidad del acuífero para convertirse realmente en una fuente adicional de abastecimiento. Hemos venido trabajando hace 1 año en el modelo de reuso de agua residual tratada, hemos tenido ayuda como en la estructuración del modelo. Hicimos todo un proceso con las autoridades ambientales para lograr identificar quién era la competente para entregarnos esa concesión. Ya hace más o menos 1 mes y medio radicamos la solicitud de la concesión ante la CAR. Estamos esperando obviamente su respuesta para poder dar inicio a ese piloto. Esto es algo muy importante porque sería la primera vez en Colombia que una empresa de servicios públicos domiciliarios hace uso de agua residual tratada de excelente calidad para actividades que no requieren el uso de agua potable. Entonces aquí no solamente acompañamos y ayudamos y fortalecemos nuestra seguridad hídrica, sino que damos un paso importante para que esto se convierta también en un precedente para el manejo de aguas residuales tratadas en el país. Con el plan maestro de pérdidas, además de la gestión que estamos haciendo y como les acabamos de mostrar día a día, con golpes contundentes frente al robo de agua, tenemos un trabajo con la Universidad de los Andes que en unos aproximadamente 6 meses nos entrega ya el plan maestro de pérdidas, que es como esa hoja de ruta de todas las acciones adicionales más que solamente operativos debemos implementar para reducir de una manera importante esas pérdidas en la ciudad. Y finalmente, 2 puntos que son fundamentales, sobre todo para el futuro de la seguridad hídrica. Por un lado, el protocolo de actuación de sequías. No podemos volver a tener una situación como la que experimentamos y que, si bien teníamos un plan de emergencias, pues nunca se nos había materializado el riesgo más complejo, y era que estuviéramos a puertas de un desabastecimiento por sequía en la fuente principal. Esto es algo que va a ser como ese libro blanco de acciones que a futuro cualquier administración, porque seguramente con el cambio climático se vendrá nuevamente
situaciones en las que deban tomarse decisiones operativas, pero que en ese libro blanco estemos ya con la experiencia que obtuvimos en este año, entre todos, no solamente nosotros, sino también los ciudadanos, podamos actuar de una manera que nos permita no tener que llegar como ciudad a volver a enfrentar un racionamiento. Finalmente, un estudio de gobernanza del agua en el cual es sentar a todos los actores, y aquí no estamos hablando solamente de los actores públicos y privados corporativos, sino de la sociedad civil, la academia, las corporaciones autónomas, obviamente el gobierno nacional, distrital y regional, con el fin de establecer debe ser esa gobernanza del recurso hídrico, teniendo en cuenta que Bogotá no solamente abastece Bogotá, sino a la Sabana, y que también toma agua de otras cuencas hidrográficas. Entonces, este es el balance, estas son las acciones hacia adelante, y por mi parte, señor alcalde, darle las gracias a usted por el apoyo durante este año, no solamente a mí, sino a todo el equipo de la empresa, en confiar en la información que permanentemente le suministramos a usted y a la ciudad, con la seguridad de que estábamos tomando las decisiones correctas, y que a pesar de nunca haber enfrentado como empresa una situación de esta magnitud, logramos sacarla adelante. Entonces, muchísimas gracias. Muy bien, entonces en resumen, se levanta el racionamiento, superada la crisis que vivimos por cuenta de la escasez de agua en el sistema Chingaza. Agradecemos la confianza ciudadana y también la paciencia de la ciudadanía. Sabemos que fue un año muy difícil. También creemos que es importante resaltar lo que Natasha ha explicado muy bien, y es que esta decisión, así como las que tomamos durante todo el año, tiene un sustento técnico. Nosotros nos pusimos en la tarea día a día a revisar, y esto Natasha me enviaba a mí, o me enviaba, tal vez puedo decir ya. No, hasta mañana se lo voy a enviar. Hasta mañana me va a enviar un informe todos los días antes de las 6:30 de la mañana, donde me presentaba, actualizado, son varias páginas, todas las cifras del sistema de abastecimiento de agua de Bogotá, teniendo en cuenta las afluencias, el consumo que hubo el día anterior. Entonces nosotros revisábamos todos los días permanentemente, luego había una actualización, ya no a las 12 de la noche, sino a las 6 de la mañana, con el nivel. Las decisiones que tomamos fueron técnicas, y han sido siempre técnicas, y siempre serán técnicas, porque es lo que garantiza que tengamos agua hoy y que tengamos agua a futuro. Y un tema importante es que el cambio de comportamiento que ya se logró en buena medida este año tiene que continuar. Es decir, superada la crisis, tenemos en todo caso que mantener una conciencia sobre la reducción del consumo de agua permanente. Esta situación, esta decisión que hoy tomamos, y lo que nos permite tomar obviamente lo que está viviendo el sistema Chingaza, no abre la puerta para que entonces a partir de ahora se nos olvide que tenemos que reducir el consumo de agua. No, un llamado a todos los ciudadanos para que mantengamos ese esfuerzo de ser muy conscientes de tener que bajar permanentemente el consumo de agua. Entonces era un mensaje. Y tercero, que para que esta situación no se repita, para que Bogotá no vuelva a vivir esto, estamos trabajando en eso. Una medida ya importantísima en este sentido es lo que se ha hecho con Tibitoc, y es agilizar la optimización y modernización de Tibitoc para poder reducir la dependencia del sistema Chingaza que teníamos antes. Ya no dependemos tanto de ese sistema como dependíamos hace un año. Eso es un avance muy importante. Pero además de eso estamos trabajando en lo que acaba de mencionar Natasha, muchas fuentes que nos van a permitir eventualmente garantizar distribuir mejor y reducir la presión sobre el sistema de abastecimiento que tenemos hoy, que tienen que ver, como ya lo mencionó, con el agua tratada, con aguas lluvias, con aguas eventualmente subterráneas, entre otras herramientas. Entonces, era el mensaje que les queríamos dar hoy. Agradecer, insisto, a todo el equipo del acueducto y a todos los operarios que están con nosotros hoy. Gracias por esa labor y por ese compromiso y por ese rigor técnico que permitió que superáramos la peor crisis de agua que ha tenido Bogotá en su historia. Quien tiene la información tiene el poder. El poder de analizar. El poder de preguntar. El poder de investigar. El poder de encontrar la verdad. CIA. El poder de la información. Pues oyentes de la cadena radial auténtica de Colombia, Radio Mundial 1370 AM, a esta hora del mediodía, también les saludamos y les decimos, la noticia que se dio en las horas de la mañana es que no hay más racionamiento. A partir de mañana a las 8 de la mañana se termina el racionamiento
en la capital de la República. Pero el llamado que hace el gobierno de Carlos Fernando Galán es: no hay que abusar del líquido vital. Ya les contaremos sobre estos importantes temas. Somos el CIA, somos información, somos noticia, siempre a través de la gran cadena radial auténtica en Colombia. Con ustedes, Renagua, la ranita sabanera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital. Al cepillarte la debes ahorrar. La lavadora completa usarás. Las tuberías debes revisar. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. CIA, la marca de las noticias. El Centro Misionero Bethesda Cajicá te invita a sus reuniones. Martes a viernes, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Y domingos de consagración, 7 y 9 de la mañana. Isaías 41, 9, 10. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, y te escogí, y no te deseché. Centro Misionero Bethesda Cajicá. Carrera Tercera E, número 520. Cajicá es para Cristo. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Transitas por la Caracas entre las calles 13 y 19? Esta información es para ti. Por obras del Metro de Bogotá, este sector estará cerrado para el tráfico vehicular. Conoce las rutas alternas y los cambios de sentido de algunas vías en www.metrodebogotá.gov.co. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Si usted ha resultado lesionado o su vehículo se ha visto afectado, o peor aún, algún ser querido ha fallecido a causa de un accidente de tránsito, en AT Abogados Especializados en Accidentes de Tránsito representamos sus derechos. Contáctenos al 312-375-8338, 312-375-8338 o también en www.at-abogadosespecializados.com. Ser docente en Cundinamarca vale la pena. 185 maestros del departamento se beneficiaron del programa de formación en alianza con el Ministerio de Educación y la Universidad Javeriana de Cali. Ambientes pedagógicos para la construcción de paz, desarrollo de habilidades STEAM con enfoque de género, metodologías activas en el aula y diseño universal para el aprendizaje son las líneas de conocimiento. Encuentra más información en www.cundinamarca.gov.co. Quien tiene la información, tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA, el poder de la información.